Bienvenidos. Hoy vamos a analizar cómo se conectan una serie de acontecimientos globales que a primera vista podrían parecer totalmente independientes. Vamos a viajar desde una crisis diplomática en el Ártico hasta las presiones económicas que se viven en las calles de Madrid. Porque lo que nos está enseñando enero de 2026 es que vivimos en un mundo mucho más interconectado y tenso de lo que parece. Vamos a desgranarlo. Y empezamos fuerte, con unas palabras que, la verdad, son muy contundentes. Esta es la voz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y está hablando desde el mismísimo epicentro de un conflicto que está escalando a toda velocidad en Estados Unidos. Estas palabras, sin duda, marcan el tono de un mes que ha estado cargado de tensión. Y es que esa tensión no es algo aislado, no es cosa de un solo lugar. Esa sensación se extiende desde Washington hasta Bruselas y se siente también en las economías europeas. El mundo, la verdad, parece estar en un punto de inflexión, afrontando una incertidumbre que está definiendo por completo este arranque de año. Bueno, pues vamos con la primera gran pieza de este rompecabezas, las dinámicas de poder a nivel mundial. Lo que estamos viendo es, literalmente, una partida de ajedrez geopolítico en la que cada movimiento provoca una reacción en cadena al otro lado del tablero. A ver, fijémonos en la velocidad a la que ha ocurrido todo esto. En apenas una semana, pasamos de una amenaza muy seria de aranceles de Estados Unidos sobre Groenlandia a una promesa de respuesta firme y unida por parte de la Unión Europea, para que de repente Trump retire la amenaza. Esto nos da una idea de lo volátil que está todo y de lo rápido que pueden escalar, y por suerte también desescalar las tensiones comerciales hoy en día. Claro, porque una cosa son las decisiones que se toman en los grandes despachos de Bruselas o de Washington y otra muy diferente es cómo le llega todo esto a la gente. ¿Qué opina la ciudadanía de estas idas y venidas? Pues aquí tenemos una respuesta bastante clara, al menos en España. Según el barómetro del CIS de este mismo mes, ojo al dato, más de la mitad de la población española desaprueba la política exterior del presidente Trump. Solo un 13,6% la apoya. Esto demuestra que estas acciones de alto nivel geopolítico tienen un eco directo, muy real y totalmente medible en la opinión pública de otros países. Y ya que hablamos de España, vamos a poner el foco aquí, porque el país está viviendo una situación que es a la vez fascinante y muy contradictoria. Podríamos decir que es la historia de dos Españas económicas que conviven en un mismo lugar. Si miramos los grandes números, la foto macroeconómica, las noticias son para estar contentos. España crece a un ritmo del 2,8%, una cifra que la verdad destaca muchísimo si la comparamos con la media de la Unión Europea, que está casi estancada en torno al 0,5%. Así que, en conjunto, la economía española parece ir fuerte. Pero, y aquí viene el gran pero, ese dato pan optimista choca de frente con esta otra realidad, que es durísima. Una cuarta parte de la gente joven en España está en el paro. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que estas dos realidades tan opuestas coexistan? Pues aquí se ve la paradoja, negro sobre blanco. Por un lado, fortalezas macroeconómicas muy claras, el crecimiento, la inflación bajo control, una buena calificación de la deuda. Pero por el otro, los desafíos sociales son enormes. El paro juvenil que ya hemos visto, un aumento del precio de la vivienda que está disparado y una productividad que no acaba de arrancar. Es la definición perfecta de una economía que va a dos velocidades. Es que estos datos económicos no son solo números en un informe, claro, tienen un impacto humano muy real y generan una presión social que casi se puede palpar. Y esa presión, aunque se manifieste de formas muy distintas, se siente con fuerza tanto en Estados Unidos como en España. Volvemos un momento a Estados Unidos para entender bien de dónde salía la cita con la que hemos empezado. La muerte de Alex Pretty a manos de agentes federales ha sido la chispa, la gota que ha colmado el vaso y ha encendido una nueva ola de protestas que ha puesto al gobierno local en confrontación directa con la administración federal. Y en España esa presión social se vive de otra manera, más silenciosa quizá, pero igual de intensa. El precio medio de la vivienda ya supera los 2.100 euros el metro cuadrado, mientras que el salario medio anual apenas pasa de los 26.000 euros. Si a esa ecuación le sumamos un 25,4% de paro juvenil, pues tenemos un cóctel que genera una crisis de acceso a la vivienda enorme y muchísima frustración para toda una generación. Pero cuidado, porque si nos quedamos solo con la tensión económica y geopolítica, nos estaríamos perdiendo una parte muy importante de la historia. Hay otros indicadores que nos hablan de resiliencia, de un progreso que es más silencioso, pero que está ahí. Y esto es fascinante. Mientras la sociedad se enfrenta a estos desafíos tan grandes, la cultura parece estar en un momento dulce. La lectura entre los jóvenes no para de crecer. Los museos baten récords de visitantes, se está apoyando a las salas de música, se invierte en proyectos con impacto social. Es como si la cultura actuara como un refugio, ¿no? Y también como un motor de progreso, un contrapunto desde luego muy poderoso. Bueno, llegamos al final, y es el momento de unir todas las piezas del puzzle.
Hemos visto un mundo en tensión, una economía llena de paradojas y una sociedad que, a la vez que sufre, demuestra ser increíblemente resiliente. ¿Qué significa todo esto en conjunto? Pues mirad, el propio informe económico español nos da una pista con un concepto que me parece clave: la ventana de oportunidad. La idea es muy sencilla. Este buen momento macroeconómico, ese crecimiento del 2,8%, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Es como tener un tiempo extra, una oportunidad que quizás sea temporal para arreglar los problemas de fondo, los problemas estructurales como el paro juvenil o el acceso a la vivienda, antes de que el ciclo económico vuelva a cambiar. Y esa es la gran pregunta que flota en el aire en este enero de 2026, y no solo para España, sino para el mundo entero. ¿Serán los líderes y las sociedades capaces de usar estos momentos de fortaleza para construir un futuro más sólido y más justo? Hay semanas que, bueno, pasan sin más. Y luego están esas semanas que lo cambian absolutamente todo. Pues bien, en enero de 2026, España vivió una de esas semanas. Una serie de acontecimientos que sacudieron al país y abrieron un debate que iba mucho, mucho más allá de los titulares. Todo arrancó con un número: 45. Esa es la terrible cifra de víctimas mortales en el accidente del tren de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. Un número que de golpe centró la atención de todo el país en la auténtica magnitud de la tragedia. Pero la conmoción no había hecho más que empezar. Apenas 2 días después, cuando todavía se estaba asimilando la noticia, otro tren se estrellaba. Y claro, lo que al principio parecía una desgracia aislada, de repente empezaba a aparecer un patrón muy, muy alarmante. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Primera parte: tragedia en las vías. El sueño de la alta velocidad, el orgullo de un país, convertido en una pesadilla en cuestión de horas. Y es que la crisis golpeó en dos frentes muy diferentes. Por un lado, el desastre de Adamuz, con 2 trenes de alta velocidad implicados y 45 fallecidos, una catástrofe. Y por otro, el accidente de Gélida, en un tren de cercanías que le costó la vida a un maquinista en prácticas. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. La crisis afectaba a toda la red, al que viaja por negocios y al que coge el tren cada día para ir a trabajar. Lo de Adamuz fue increíblemente rápido. A las 7:43 y 45 segundos descarrilan los últimos vagones de Lirio. Ojo, solo 9 segundos después, el Alvia impacta contra ellos. 9 segundos. En ese suspiro se desató el caos. Y luego, la otra cara de la moneda: la dificultad del rescate. Los equipos médicos tardaron casi 3/4 de hora en poder llegar al lugar del accidente del Alvia, que era una zona bastante remota. Inevitablemente, la pregunta pasó del ¿qué ha pasado? Al ¿por qué ha pasado? Y con esto entramos en la segunda parte: un sistema bajo escrutinio. De repente, ya no se hablaba de accidentes, sino de posibles fallos sistémicos. Para el primer accidente, la investigación de la CIAF, que es la comisión oficial que investiga estos temas, apuntó a una hipótesis principal: una fractura que ya existía en la vía. Es decir, se cree que el carril ya estaba roto antes de que pasara el tren de Irio. La prueba clave son unas muescas, unas marcas, encontradas en las ruedas de otros trenes que habían pasado por allí ese mismo día. En Gélida, sin embargo, la causa fue otra, pero igualmente preocupante. Las lluvias torrenciales de la borrasca Harry provocaron que un muro de contención de la autopista se viniera abajo, cayendo sobre las vías. El tren de cercanías se lo encontró de frente. Esto ponía de manifiesto lo vulnerable que es la infraestructura a factores externos como el clima. Así que aquí está la pregunta del millón. ¿Fueron incidentes aislados, una racha de mala suerte terrible concentrada en 48 horas? ¿O eran solo los síntomas de un problema mucho más profundo en todo el sistema ferroviario? Una pista bastante clara la encontramos en las cifras. Desde la liberalización del mercado en 2020, el número de pasajeros en la alta velocidad se había disparado. Pasamos de 22,4 millones en 2019 a casi 40 millones en 2024. Es un aumento del 77%, una presión sobre la infraestructura que era sencillamente brutal. Y aquí es donde la historia se complica. Porque mientras el número de viajeros explotaba, el gasto mantenimiento contaba una historia con 2 caras. El gasto por kilómetro de vía se mantuvo más o menos estable, sí, pero claro, si miras el gasto por pasajero, la tendencia era a la baja. O sea, más gente, más trenes, pero en proporción menos inversión en mantenimiento por cada persona que usaba el sistema. Con estas preguntas sobre la mesa, la reacción no se hizo esperar, claro. Pasemos a ver el desenlace humano y político: duelo, rabia y una búsqueda desesperada de respuestas. La primera reacción oficial, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, fue esta. Describió el accidente como raro y difícil de explicar, en una vía que, según dijo, estaba en perfecto estado.
Unas declaraciones que, a medida que avanzaba la investigación y ganaba fuerza la hipótesis de la rotura, quedaron muy en entredicho. Pero más allá de la política, la respuesta de la gente fue impresionante. En Alamud, 500 vecinos se movilizaron para dar mantas, comida, los primeros auxilios. Los bancos de sangre se vieron desbordados, las donaciones se triplicaron. A nivel oficial, el gobierno decretó 3 días de luto y el presidente, Pedro Sánchez, pidió comparecer en el Congreso. Y mientras los investigadores buscaban respuestas, el vacío de información se llenó de ruido y desinformación. Algunos comentaristas llegaron a trazar paralelismos sin ningún fundamento con las teorías de la conspiración del 11M, politizando la tragedia y complicando todavía más la respuesta nacional. Y la tensión no se quedó ahí. La crisis en las vías estaba a punto de contagiarse a las calles. Y esto nos lleva a la cuarta parte. Una nación al límite. La cadena de acontecimientos fue rapidísima. Primero, los 2 accidentes mortales siembran el miedo entre los propios trabajadores. Lógico. Después, el sindicato de maquinistas SEMAF dice que hasta aquí hemos llegado, que han perdido la confianza en la seguridad del sistema. El resultado fue casi inevitable, la convocatoria de una huelga nacional para principios de febrero. Y mientras las vías del tren ardían, el descontento también crecía en otro frente. Por todo el país, los agricultores empezaban a movilizarse, preparando sus propias protestas contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Así que teníamos 2 crisis que parecían distintas, pero que en el fondo tenían un hilo conductor muy claro. En las vías, los trabajadores exigían infraestructuras más seguras. En el campo, los agricultores protestaban contra una competencia que veían desleal. El denominador común, en ambos casos, una profunda pérdida de fe en los sistemas que se suponía que debían protegerlos. Y todo esto nos lleva a la pregunta de fondo. Quinta y última parte. ¿Qué ocurre cuando la confianza descarrila? Esto ya no iba de raíles y traviesas, iba de una cuestión de confianza. Esa semana de enero de 2026 dejó al descubierto varias cuestiones fundamentales. La integridad de las infraestructuras. ¿De verdad puede el mantenimiento seguir el ritmo de una explosión de tráfico como esa? La polarización política. ¿Cómo se gestiona una crisis si la tragedia se convierte en un arma política? Y el descontento social. ¿Qué pasa cuando la gente que está en primera línea, como los maquinistas o los agricultores, pierde la confianza?